Estudio Muñiz, una firma que ofrece un servicio de alto estándar, con un conocimiento profundamente especializado en una gran diversidad de áreas. Servicios de alta calidad brindados a las más importantes empresas nacionales e internacionales. Asesora a compañías con presencia relevante en la Bolsa de Valores de Lima. 280 abogados aseguran excelentes tiempos de respuesta. El mejor respaldo. Más de 35 años de exitosas y duraderas relaciones con sus clientes. La constante innovación ha sido la piedra angular de su desarrollo y es reconocida a nivel regional, utilizando la tecnología para lograr una atención altamente personalizada. Una serie de aplicativos han convertido la firma en un referente para el sector legal latinoamericano y mundial. Publicaciones legales destacan el alto nivel de sus áreas de especialización. Son más de 35 áreas puestas a disposición de sus clientes, con una visión legal y de negocios pocas veces vista en las firmas legales. La única firma con una auténtica cobertura a nivel nacional. La actuación de sus miembros se sujeta a un código de ética que promueve el riguroso cumplimiento de las normas anticorrupción y la igualdad de género. Comprometidos a seguir los preceptos de la Declaración de las Américas para el trabajo pro bono, apoyando a varias instituciones para el logro de sus objetivos. Somos parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineándose con sus principios en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. La confidencialidad en el tratamiento de los asuntos de sus clientes y el cuidado respecto de posibles conflictos de interés rige su quehacer profesional. Su experiencia internacional se nutre de múltiples alianzas con asociaciones internacionales y los principales estudios de abogados del mundo. Todo ello es realidad gracias a la contribución de un staff de abogados altamente capacitado e identificado con las necesidades de los clientes. Muñiz es una firma diferente, preocupada en mejorar e innovar cada día a favor de sus clientes, convirtiéndose en un aliado estratégico para atender sus prioridades y necesidades. Estudio Muñiz, siempre a la vanguardia. Me enorgullece haber empezado a trabajar desde muy joven, desde los 22 años, con Ralph. Siempre cuento que Ralph fue la persona que me contrató, que me entrevistó y me contrató. No solamente hemos logrado hacer que una empresa crezca, sino también hemos logrado una relación que crezca. Una persona que era su empleado y hemos crecido, ahora somos socios, hemos hecho crecer muchas empresas y eso para mí siempre es un orgullo. Nosotros comenzamos como Transmeridian en el año, me parece, 1992, con 17 personas. La agencia creció bastante rápido. Era una empresa que hacíamos todo. Hacíamos turnos, sábados, domingos, hacíamos todo. Entonces yo creo que ese gran inicio de hacer todo, de estar siempre con las manos puestas en negocio, te ayuda a estar en saber el negocio y hablar con toda la gente, porque al final podemos tener muchas ideas, podemos crear muchas cosas, pero sin gente no hacemos nada. Mi nombre es Diego Cachis García y tengo 3 años en el grupo Transmeridia. Y nosotros en el grupo ya venimos retomando las actividades presenciales. Y aunque ha sido un año muy difícil, nos ha permitido crecer mucho profesionalmente, generando soluciones creativas y sin bajar los estándares que requieren nuestras operaciones y que nuestros clientes demandan. Mi nombre es Michael Mori, tengo 3 años en el grupo Transmeridian. Mi mayor motivación es mi familia.
es por ellos que son el motor y motivo de salir para adelante. Familia, los quiero mucho. Hemos venido trabajando desde el día 1 de la pandemia y como somos un equipo sólido, hemos podido apoyarnos con nuestros compañeros de todo el grupo. El 2021 ha sido un año que nos ha retado como grupo, como profesionales y como personas. Hemos vivido momentos complicados y también tristes, pero hemos seguido empujando el barco. Y creo que todos en el equipo, absolutamente todos, han hecho un trabajo formidable en estos casi 2 años. Les damos la bienvenida al webinar Retos en el sector logístico para hacer frente a la coyuntura actual. Mi nombre es Fiorella Chevasco, gerente comercial de Antares Logistics. Antes de iniciar, quisiera presentarles al grupo Transmeridian, que cuenta con una integración vertical que cubre todos los servicios logísticos. Asimismo, tenemos el respaldo en Nippon Yusen Kaisha, una de las compañías navieras más importantes del mundo. Actualmente contamos con más de 800 colaboradores en sus 9 empresas y se caracteriza por la constante mejora de sus servicios, brindando soluciones simples orientadas a los objetivos de cada cliente, trabajando en conjunto con un personal altamente capacitado. Es por ello que nos es grato presentar a los gerentes de 3 empresas de este grupo. Francisco González, gerente general de Contrans, Miguel Monteverde, gerente general de Transportes Meridian, Jorge Canales, gerente general de Antares Aduana. Todos ellos cuentan con amplia experiencia en el rubro logístico y aduanero. Asimismo, contamos con una invitada especial representando el estudio Muniz, la doctora Diana Pumahualca. En la actualidad se desempeña como asociada senior del área de comercio exterior y aduanas. Es asesora y auditora de empresas que desean obtener o cuentan con la certificación OEA. Asimismo, les informamos que las preguntas pueden ser escritas a través del chat y al finalizar la exposición gustosamente las absolveremos. Doy el pase a Jorge Canales, gerente general de Antares Aduana. Adelante, Jorge. Gracias, Fiore. Lo que me toca exponerles es sobre las modificaciones de la Ley General de Aduanas y su reglamento. Para ponernos en contexto, vamos a conversar y vamos a iniciar indicando que la Ley General de Aduanas fue aprobada por el Decreto Legislativo 1053 en el año 2008, modificada con el Decreto Legislativo 1433 del 2018. El reglamento de la Ley General de Aduanas fue aprobado por Decreto Supremo 010 del 2009 y modificado en el año 2019 por el Decreto Supremo 367. La tabla de sanciones también fue publicada con el Decreto Supremo 418 en el año 2019, con lo que ya se da toda la figura para que pueda entrar en vigencia la nueva Ley General de Aduanas. ¿Qué trajo consigo esta modificación de la ley y su reglamento? En sí, lo principal que trajo estas modificaciones en la ley fue un ordenamiento a todos los actores de la cadena logística. Se dividió, según la ley, según esta nueva ley, en 3 actores principales: los operadores de comercio exterior, los operadores intervinientes y los terceros. ¿Quiénes son los operadores de comercio exterior? Son todas aquellas personas naturales o jurídicas autorizadas por la Administración Aduanera, es decir, todos aquellos operadores que necesitan de un código por parte de la Administración Aduanera para poder operar. Ejemplos: los agentes de aduana, los depósitos temporales, agentes de carga internacional. Después vienen los operadores intervinientes. ¿Quiénes son los operadores intervinientes? Son todos aquellos que no requieren un código para poder operar y están participando dentro de la cadena logística. Estos son principalmente importadores, exportadores, cualquier beneficiario de un régimen aduanero, los concesionarios y las instalaciones portuarias y aeroportuarias principalmente. ¿Y quiénes son los terceros que ahora ingresan también dentro de las regulaciones que dan esta ley? Los terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Aquellos que no son
ni operadores de comercio exterior, ni operadores intervinientes. Principalmente, y como claro ejemplo, están las entidades bancarias o las entidades de seguro, que intervienen dentro de la cadena logística, pero que no tenían un papel preponderante con la ley anterior. Con esta ley sí están determinados para poder estar regulados también por la Administración Aduanera ante cualquier solicitud de documentación o información. ¿Qué es lo que vamos a conversar a partir de este momento? Principalmente sobre lo que muchos de ustedes como clientes o como personas interesadas se preguntan: ¿cómo ingresan las mercaderías al país? Esto se regula bajo el despacho de importación definitiva. ¿Qué tipo de despachos, qué tipo de modalidades tenemos para estos despachos de importación? Son tres: el despacho anticipado, el despacho diferido y el despacho urgente. Con la nueva ley, con la 1473, el despacho anticipado se vuelve obligatorio para todos los despachos, salvo algunas excepciones, que las vamos a ver en los posteriores diapositivas. ¿Qué es el despacho anticipado? Se preguntarán. El despacho anticipado es aquel despacho que se enumera antes de la llegada del medio de transporte. Se puede enumerar con mucha anterioridad, pero siempre antes del término de la llegada del medio de transporte. El despacho diferido es aquel que se enumera cuando ya llegó el medio de transporte. Y el despacho urgente es el que conforme lo establezca el reglamento. Pero vale decir, el despacho urgente está calificado más para el tipo de producto que se está importando, principalmente. Los despachos perecibles, frutas, los despachos de altos volúmenes, los periódicos, revistas, son despachos que califican como despacho urgente. Estos despachos se pueden numerar antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días posteriores a la llegada de la nave o avión. ¿Qué datos debemos tomar en cuenta ante esto? Por ejemplo, si una mercadería llega al país y pasan 15 días desde que terminó la descarga de esa nave o aeronave, la mercadería cae en el supuesto de abandono legal según lo dictamina esta nueva ley. 15 días para que, si no ha sido destinada a ningún régimen, está bajo el supuesto del abandono legal. Y adicionalmente, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que para que se dé la forma de la declaración aduanera de mercancías ya legalizada, esta mercadería tiene que ser cancelada, los tributos tienen que ser cancelados, pero bajo esta nueva norma también tenemos la garantía que nos ampara del artículo 160, la cual ayuda a los importadores a poder no cancelar en el momento que se enumere la DAN estos impuestos, sino hasta un cierto periodo posterior. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas para que lo puedan entender de la mejor manera. En el tema de la exigibilidad y lo que estábamos conversando hace un momento sobre la obligación tributaria aduanera, es decir, numerar una declaración aduanera, se tienen que pagar o garantizar estos impuestos, existen unas reglas. Primero, numerar un despacho SADA sin garantía. ¿Qué significa esto? Que lo numeras, no tiene la garantía y tienes que pagar los impuestos. ¿Cuándo se hace exigible el pago de estos tributos? A partir del día calendario siguiente al término de la descarga. Es decir, numeraste 15 o 20 días antes de que llegue la nave está llegando el día 15 de abril y tienes plazo hasta el 14 o el mismo 15 antes que termine la descarga para poder pagar los impuestos. Si los pagas posterior, los puedes cancelar, pero con una tasa de interés que aplica el sistema aduanero al momento de la liquidación. También tienes el despacho diferido, que es el que se enumera después de la llegada de la carga, sin garantía. Este despacho se tiene que cancelar o es exigible el pago de los tributos en el mismo día de la numeración de la DAN. Tú numeras tu DAN y ese mismo día tienes que pagar los impuestos. Si lo pagas posterior, te cobrarán los intereses. Y tenemos la novedad con el tema de la garantía en el despacho SADA. Si numeras un despacho anticipado con garantía, aplicas la garantía del artículo 160, vas a pagar tus impuestos de aduana hasta el 21º día del mes siguiente que numeraste tu DAN. O del término de la descarga, perdón, porque estás numerando SADA. Es decir, numeraste un 15 de abril, tu carga llegó un 25 de abril, tú puedes pagar los impuestos hasta el 21 de mayo. ¿Okay? Este tipo de modalidad se aplica cuando el importador contrata o pacta con una entidad bancaria o una entidad de seguro que le brinden una póliza de seguro como garantía global
para todas sus importaciones que pueda numerar durante un periodo de un año. También lo puede hacer de manera específica, para una sola DAM. ¿Ok? Este es el despacho garantizado que se aplica para este tipo de modalidad. También tenemos el despacho garantizado SADA para los OEA. ¿Quiénes son los OEA? Los OEA son los operadores económicos autorizados, que es una calificación que también está dando aduana y que está también normada con la nueva modificación de la ley. ¿Quiénes pueden calificar como OEA? Todos los importadores, exportadores o operadores de comercio exterior también, que se presten para que la aduana los pueda revisar tanto financiera como en la seguridad de la operación y puedan ganar ese nombramiento como operador económico autorizado, que nos va a dar una cierta ventaja con los demás operadores de comercio exterior o los demás actores de la cadena logística. Una de las facilidades es esta. Por ejemplo, si tú eres un importador OEA, numeras tu despacho como SADA antes de la llegada de la carga, ya no tienes que pagar la DAM hasta el 21º día del mes siguiente. Lo puedes pagar hasta el día 30 o hasta el último día calendario del mes siguiente. Si es 31, lo puedes pagar hasta el 31. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas que tienes como operador económico autorizado. También está el despacho diferido que están aplicando garantía. En este caso, los despachos que son diferidos y se aplica la garantía tienen la única ventaja de que puedes pagar los impuestos hasta el 6º día calendario siguiente a la fecha que numeraste la DAM. Al inicio de las operaciones que se tuvo de este tipo, el sistema de la aduana automáticamente generaba unos intereses que no estaban de acuerdo a lo que se estaba realizando en el momento, lo cual trajo mucha confusión por parte de todos los operadores, pero que ya está corregido y se decreta este tema de que los derechos de aduana para los despachos diferidos con garantía se puedan pagar hasta el 6º día calendario desde la fecha de numeración de la DAM. Lo que estábamos conversando es un momento sobre el operador económico autorizado y las facilidades que pueda brindar. Ya les di una, que es el tema de pagar los derechos hasta el 30º día calendario del mes siguiente del término de la descarga de la nave, que se numeró como SADA. Otra facilidad que también te da el ser operador económico autorizado es el presentar una sola declaración aduanera de mercancías que ampare los despachos que se realizan en un periodo determinado por la administración aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un importador que siempre trae el mismo producto, digamos, plásticos o fibras de vidrio, etcétera, y los traes en proporciones similares, puedes numerar una sola DAM o una cantidad de producto, N producto, 15 toneladas, 20 toneladas, pagas los impuestos o garantizas los impuestos, y esta misma DAM se puede utilizar en la continuidad de cómo va llegando la mercadería. Esa es una de las facilidades que te da el ser operador económico autorizado. Otra facilidad es también presentar una declaración inicial con información mínima para que puedas tener el levante de la mercancía apenas llegue la carga. Estos casos se dan muchas veces cuando, por ejemplo, se importan productos como textiles o prendas de vestir, que para la información que se tenga que brindar a través del sistema de aduanas es muy amplia. Te piden N características para poder hacer este tipo de numeraciones, los cuales muchos importadores no las tienen en el momento, son operadores económicos autorizados y solicitan que se numere a través de una sola información mínima que se puede regularizar hasta los 30 días después de la fecha de numeración de esa DAM. Otra garantía o facilidad es las garantías reducidas o estar exentos a la presentación de estas garantías. Las garantías reducidas significa que nosotros como operadores de comercio exterior, por ejemplo, y ser OEAs, no podemos como agentes de aduana garantizar el 2% de los impuestos, o sea, no estamos obligados, perdón, a no garantizar el 2% de los impuestos que cancelamos el año pasado como lo teníamos en la norma anterior. En este caso, todo operador de comercio exterior que está en la categoría A, porque ahora nos dividen por categorías, podemos garantizar nuestros impuestos con un mínimo de $100.000. Pero los importadores, que es lo principal y para lo que ustedes, me imagino, estarían muy interesados, es que si ustedes como importadores están calificados como operador económico autorizado, pues
cabe la grandísima posibilidad de que estén exentos a la presentación de esta garantía global. Es decir, solamente con presentar una garantía nominal ante la aduana, se garantizan sus impuestos y se evitan el costo de necesitar a una entidad bancaria para que los avale para este tipo de operaciones. En este caso, presentan una garantía nominal a través de una declaración jurada y con eso pueden garantizar y ingresar sus mercaderías sin ningún problema. Claro está que para calificar como operador económico autorizado, como se los dije anteriormente, van a tener que pasar una evaluación directa por parte de la aduana para que los puedan calificar bajo esta modalidad. También, y se los digo y se los decimos abiertamente, como importadores OEA podrían también hacer sus propios despachos. Pero en realidad, para hacer esto necesitan toda una infraestructura que en realidad muchos importadores no evalúan costo-beneficio y no valdría la pena invertir. Nosotros como grupo siempre incentivamos a que nuestros clientes se dediquen a su core business. ¿Cuál es? Comprar, vender, producir, que es lo principal. Dedíquense a eso. Nosotros como grupo, definitivamente lo que somos el brazo logístico que ustedes necesitan y vamos a poder apoyarlos en todo lo que corresponde a temas de comercio exterior. Ustedes olvídense del tema de comercio exterior, dedíquense a su venta y nosotros los vamos a ayudar en todo lo que sea necesario para que sus mercaderías lleguen a tiempo y con todas las facilidades del caso. Y también tienen otras facilidades que la administración aduanera pueda determinar o que ustedes los puedan solicitar. Hay algo que me estaba olvidando de comentarles. Como operador económico autorizado, ustedes también pueden obtener o tienen un sectorista dentro de la aduana que va a ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan o tratar de agilizar cualquier problema que puedan necesitar, que estén incursos como expedientes o como respuestas por parte de la administración. Van a tener esas facilidades que su sectorista los puede ayudar. Es como una especie de VIP que pueden entrar al banco o a veces hacen una cola distinta. Ustedes están exentos de esa cola y podrían entrar directamente para que los puedan apoyar. La exigibilidad para los OEA también ha sido reglamentada ahora último con el decreto legislativo 1530, que salió el 3 de marzo de este año. Lo que corresponde a la declaración del inciso A del artículo 27, que son las mercaderías que ingresan con una sola DAN que les expliqué hace un momento, la exigibilidad para el pago de los tributos es a partir del último día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de esta DAN. La declaración del inciso B del artículo 27, que corresponde a numerar con información mínima, va a ser la exigibilidad del pago a partir del último día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Y en el caso del inciso A del artículo 132, que corresponde a aquellos casos especiales en los que se solicita la prórroga para no caer en el supuesto del abandono legal, se va a contabilizar la exigibilidad a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de transmisión o presentación del documento comercial u oficial que fue sustentado para solicitar la prórroga de esto. Bueno, continuando, y lo que les estaba comentando al inicio sobre la obligatoriedad de efectuar el despacho anticipado, con esta nueva ley, que fue la 1473, se obliga a todos los importadores a numerar el despacho bajo la modalidad anticipado. Toda importación tiene que ser numerada bajo esta modalidad y si no lo hacen de esa forma, caen en una sanción que corresponde al 0.1 de la OIT. Esto hace obligatorio este despacho, pero existen excepciones para aquellos que no puedan o no vayan a numerar bajo la modalidad de despacho anticipado. ¿Cuáles son estas excepciones? Primero, que la mercadería no exceda de los $2.000 en valor FOB, que esté destinada bajo la modalidad de despacho urgente, como lo conversamos, pueden numerar los 7 días posterior al término de descarga, se encuentren en el país y que previamente hayan sido destinadas a otro régimen aduanero, como por ejemplo, mi mercadería llega y yo la destino al régimen de depósito. El régimen de depósito me da un plazo de 12 meses para yo mantener mi mercadería dentro del país sin haber pagado los impuestos e ir nacionalizándola o exportándola o reembarcándola por partes. Si es así, entonces yo tengo un periodo de 12 meses. Cuando yo numere este despacho, los parciales de mi periodo de depósito o lo que está dentro del depósito, en su totalidad puedo numerarlo hasta el año sin tener problema de este pago, de esta sanción por no numerar despacho anticipado. Las mercancías restringidas,
Toda mercancía que requiera de algún permiso de alguna entidad estatal adicional a la aduana, está exenta de ser numerada bajo la modalidad de despacho anticipado. Ahora, digamos, si tenemos una carga, un contenedor que trae N productos y dentro de los cuales uno solo de ellos es mercancía restringida, todo el contenedor se puede numerar sin problema como despacho diferido, sin el pago de esta sanción del 0.1 de la UIT. Otras excepciones que tenemos para este tipo de la obligatoriedad de este despacho anticipado son los que provienen de zonas francas o especiales de desarrollo, las donaciones, las mercaderías amparadas en la ley 29963, que es la de facilitación para el ingreso para ferias internacionales o eventos internacionales, y las que determine también la autoridad aduanera previa solicitud de los importadores. Lo que estuvimos conversando sobre el tema del abandono legal, me gustaría resaltarlo para que quede claro. Existen dos escenarios que van para el tema del abandono legal. Tenemos un escenario 1 en el cual son aquellas que no han sido solicitadas a ninguna destinación aduanera, de lo que estábamos conversando, dentro del plazo para el despacho diferido. Entonces, toda mercadería que llegue al país no ha sido destinada a ningún régimen aduanero, pasaron los 15 días desde que terminó su descarga, caen en el supuesto de abandono legal. El segundo escenario es las que han sido sí destinadas, tienen una DAN numerada, pero no se ha culminado el trámite. Si la mercadería llegó numerada, se numeró y pasan los 30 días desde esa fecha de numeración y no se ha culminado el trámite del régimen, es decir, puede salir un canal naranja, no pasó revisión documentaria, fue un canal rojo, fue notificado, no se respondió a la notificación, el tiempo sigue pasando, pasan los 30 días y automáticamente caen del supuesto de abandono legal. Cuando las mercaderías son numeradas bajo la modalidad de SADA, llega, no se pagaron los impuestos o no se terminó el despacho, salió un rojo, seguían notificados, etcétera, también caen en abandono legal a partir del 30º día calendario del término de la descarga. Pero no hay que tener mucho aspaviento en el tema del abandono legal. El abandono legal, como les digo, es un supuesto que está dentro de la ley, pero no es que quiere decir que la aduana automáticamente se va a adjudicar la mercadería. Tiene que pasar todo un proceso de notificaciones por parte de la administración hacia el importador para que la mercadería caiga ya en el verdadero abandono legal y definitivamente ya no se pueda recuperar. Finalmente, comentarles sobre el tema de las infracciones y sanciones que están dentro de esta nueva ley y esta tabla de sanciones. ¿Qué es lo que la nueva tabla de sanciones que fue aprobada por el Decreto Supremo 418 nos da ya una delimitación de a quiénes se va a sancionar y a quiénes no se va a sancionar? Y definitivamente lo que primero se tuvo en cuestionamiento fue la eliminación de los regímenes de incentivos y gradualidad que tenían todos los operadores para este tipo de eventos en los que caían en infracciones. Quedó sin efecto la gradualidad. ¿Por qué? Porque estaba dentro de las normas aduaneras. La gradualidad a partir del 1 de enero del 2020 ya no existe. El régimen de incentivos aún existe, pero solamente para aquellas DAMs que fueron numeradas hasta el 31 de diciembre del 2019. Fuera de eso, ya no podrían acogerse ni a ninguno de estos dos regímenes. Ahora, las sanciones son delimitadas para los operadores de comercio exterior, para los operadores intervinientes y también de manera general también pueden ser para ambos. ¿Y qué se aprueba? Se aprueba el tratamiento de las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad. Es decir, para que la administración aduanera ejecute una infracción o una sanción, va a primero hacer un análisis del comportamiento del operador para ver en qué medida fue que se dio esta circunstancia de la infracción y cabe la posibilidad de que no lo multe o que no lo sancione y converse con el operador para que vea la forma de poder solucionar este problema. Claro está que esto se ve muy difícil, se ve en la teoría, pero en la realidad no es muy común. Pero está dentro de la teoría de la norma y por eso se menciona. Bueno, para terminar, les menciono algunas de las principales sanciones que tenemos ahorita en la norma. Si ustedes ven, son bastante onerosas algunas. Recuerden que la UIT en este momento está en 4.600 soles. Entonces, por ejemplo, la primera que menciono es no permitir a la autoridad aduanera el acceso a los sistemas de información,
que es sancionable con 3 UITs. No poner a disposición la instalación, infraestructura, equipos, medios, también es sancionado con 3 UIT. ¿Y qué son estos tipos de sanciones? Es cuando, por ejemplo, la administración va a fiscalizarlos o hacerles una revisión interna y automáticamente ustedes no les dan las facilidades. En ese momento, la aduana los puede sancionar con estas sanciones de 3 UITs. Los exportadores o los que no proveen los precintos y no cumplan con los estándares de calidad que están dentro del procedimiento de uso y control de precintos, pueden ser multados hasta con 10 UITs. Mucho cuidado con todos los exportadores. Y también el retiro de mercadería sin levante o autorización, es una sanción que va directa a los operadores de comercio exterior, es equivalente al valor FOB de la mercadería con un máximo de 20 UITs. Bueno, muchas gracias por la atención que me han prestado y vamos a continuar con el webinar. Ahora le doy el pase a Miguel Monteverde, que es gerente general de Transportes Meridian, para que continúe con las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Para empezar, vamos a hablar de la coyuntura macroeconómica en el transporte, ya que hemos identificado 2 temas importantes para el transporte. En el Perú, todos somos testigos de lo que está pasando con esta problemática del combustible. Podemos observar que desde el año 2015 a la fecha, el incremento ha sido casi del 100% del combustible, ¿no? En los últimos años, vemos que desde el 2019 a la fecha, aproximadamente un 65% es lo que se ha incrementado. Y esto de acá es por varios factores. Primero vemos que la evolución del barril del petróleo se ha pasado de un promedio que tenía en los últimos años de $80 aproximadamente del barril de petróleo a picos donde ha llegado a $119. Y esto básicamente se debe a una crisis energética a nivel mundial. Hemos identificado varios puntos de esta crisis energética. Primero, la pandemia. Frenó la extracción de energía y la caída en la inversión del sector. Esto más que nada es por la crisis, hizo que las empresas dejaran de trabajar y cerraran durante la pandemia. Esto hizo que haya una disminución en la demanda de energía. Luego identificamos desastres naturales. Sumado a la crisis de la pandemia, Europa tuvo en el año 2020 uno de los inviernos más largos y fríos en los últimos años. Esto generó una mayor demanda de energía y, sumándose a eso, tuvo unos veranos sin vientos. Esto repercute en la energía eólica que utilizan mucho en Europa. India y China tuvieron inundaciones. Sudamérica, sequías, siendo el más afectado Brasil, que utiliza hidroeléctricas para abastecer de energía a su población. Luego la especulación, sector de cara a la transición verde, bajos niveles de extracción. Por la crisis y la transición verde, que habla de la energía renovable, se generaron menores niveles de extracción e incremento en el precio del petróleo, esto generado por la compra anticipada de los recursos, más que nada por el miedo al desabastecimiento. Luego, el cambio de energías renovables, dependencia de los hidrocarburos y déficit de energías renovables. La crisis energética ha empeorado los esfuerzos por fomentar la transición verde. En el tema geopolítico, la lucha por el control de los recursos naturales. La problemática actual en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con los bloqueos de Rusia, esto perjudica a nivel mundial, ya que Rusia es el tercer productor de petróleo en el mundo, generando un mayor desabastecimiento.
Para tener un ejemplo, Perú consume el 75% de su combustible de afuera, ¿no? Nosotros no somos productores de nuestro combustible. En el aumento de la demanda asiática, China e India como fuente de demanda energética y el crecimiento de la región. El aumento de la demanda va en relación directa con el crecimiento económico. China e India son responsables de casi la mitad del aumento de la demanda de energía en el mundo por la cantidad de gente que tiene en sus países, ¿no? Hay un problema más que nos preocupa mucho, que es la crisis de conductores en el mundo. Esta es una problemática que nos viene golpeando muy fuerte y la pandemia ha dado a relucir algunas deficiencias en este sector. En el caso de la pandemia, mayores tiempos de espera, estructura variable, auge de última milla en otras alternativas de transporte, reactivación del consumo, deterioro del día a día del conductor y mayor exposición al virus. El área de transporte, desde que empezó la pandemia, no dejó de trabajar ni un solo día. Inseguridad en las carreteras, falta de infraestructura en el país, falta de seguridad en los puertos, en las calles, robos de contenedores y el riesgo constante de accidentes de tránsito. Y dejo como última acotación la vida errante del conductor profesional. Largas jornadas, alejamiento de las familias, estilo de vida aislado, enfoque de nuevas generaciones, carreras universitarias. ¿Por qué dejo este punto como último? Porque quiero darle más énfasis a esta parte. Parte de la crisis de los conductores en el mundo se debe a que los conductores, no existe una generación nueva de conductores. Los conductores actualmente bordean entre los 45 y 60 años de edad. Como ven que es una profesión muy complicada, difícil, donde hay días que no van a sus casas o no tienen horarios fijos, ellos lo que están haciendo es, no quieren que sus hijos tengan la misma problemática que ellos. Entonces se están esforzando muchísimo más en darle carreras universitarias. Y esto está generando una crisis de conductores a nivel mundial. Para tener unos ejemplos, en la Unión Europea hay un déficit de 400.000 conductores. Estados Unidos tiene un déficit de 80.000, Gran Bretaña 100.000 y Perú actualmente bordea los 100.000 conductores de déficit. Entonces, es una problemática muy grande que en este momento nos está golpeando muy duro. Ahora, otro punto que hemos identificado es el transporte y el medio ambiente con sus nuevas tendencias, ¿no? Como dice, no hay planeta B, pero podemos hacer el nuestro mejor, ¿no? Dentro de las metas que se han identificado como desarrollo sostenible, hay 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Estos objetivos están establecidos por la ONU. Dentro de los más resaltantes podemos hablar sin pobreza, hambre cero, buena salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decentes y crecimiento económico, desigualdad reducidas, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción responsable, acciones climáticas, paz, justicia, instituciones fuertes y alianzas para los objetivos. El impacto del transporte, esto es para que tengan una idea de cómo impacta el transporte en el consumo de energía. Por consiguiente, cómo este afecta el medio ambiente, ¿no? Transporte sigue incrementándose año tras año y utiliza 1/3 de toda la energía del mundo. ¿Qué se espera del transporte en el futuro? La meta
es reducir las emisiones de gases del efecto invernadero entre el 80 y el 95% para el 2050. Esto equivale a los niveles que se manejaban en 1990. Estos son algunos de los objetivos que van a contribuir a lograr las metas propuestas, ¿no? El transporte multimodal necesita un fuerte impulso. ¿Esto qué quiere decir? Que se debería utilizar el transporte adecuado en la etapa de la cadena logística donde sea más eficiente. En una diapositiva más adelante vamos a ver de qué estamos hablando. Movilidad multimodal debe estar automatizada y conectada. Mayor utilización de las herramientas tecnológicas que contamos actualmente. El precio del transporte debe reflejar el impacto que éste tiene en el medio ambiente y en la salud. Aumentar la producción y uso de combustibles alternativos sostenibles. Es lo que hemos estado viendo de las alternativas de la energía verde sostenible, ¿no? El transporte debe volverse drásticamente menos contaminante, especialmente en las ciudades. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, acá vemos un resumen de qué es lo que se quiere decir del sistema multimodal. Lo óptimo sería utilizar vehículos para zonas urbanas para no más de 50 kilómetros. Para rutas mayores entre 50 y 300 kilómetros, los camiones. Para rutas mayores de 300 kilómetros, puede ser trenes, puede ser barcos o aviones. Con esto bajaríamos el nivel de contaminación que existe actualmente. La sustentabilidad de la cadena de suministros. Más que nada, sí, esto de acá te habla de gestionar los impactos ambientales, midiendo estos impactos mediante el carbono equivalente, ¿no? O el CO2 equivalente. Esto debería medir desde el propietario, el productor, la plataforma logística, los puertos, terminales aeroportuarios y modos de transporte. Lo que no se mide, no se gestiona. Para esto deberíamos identificar elementos, determinar unidades, calcular valores. Sin cálculo no hay mejora. Estos cálculos en términos cuantitativos, ¿cuánto es lo que impactaría en el medio ambiente? Para esto hay una organización que es Smart Phrase Center, que es una organización internacional que sirve para guiar a reducir las emisiones de gases en el transporte, netamente en el transporte. Para esto se utiliza GLEC, que es una guía para estandarizar esta medición. El impacto en el transporte, acá podemos ver que estos conceptos son teóricos, que en Europa recién se están plasmando. Con esto podemos identificar cada tipo de transporte y podemos ver que el camión, en términos unitarios, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con un barco que transporta 6.000 contenedores, eso se va a diluir en cada contenedor. Sin embargo, el transporte es una unidad que transporta. Entonces, acá vemos que los costos para los usuarios de transporte, no pagados por ellos, sino por la sociedad en su conjunto, porque existe congestión, existe contaminación del aire, el cambio climático, los accidentes, ruidos y otros más. Por eso es importante que exista esta medición para poder controlar y mejorar la calidad del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le doy pase a Francisco González, gerente general de Contrans. Gracias. Miguel, muchas gracias. En principio quería comentar algo que comentó también Jorge, ¿no? Al principio, a modo de resumen, hablando de retos.
luego de escuchar su presentación, la calidad de la gente de aduana sin duda es un tema muy importante para toda la cadena de abastecimiento, ¿no? Porque la logística es parte de la cadena de abastecimiento, ¿no? Temas de dominar la norma. Jorge, nunca había escuchado una clase tuya, así que realmente dominar la norma es algo muy importante en este negocio, donde tienes que valorar, tienes que de repente encontrar la nomenclatura que quieres para numerar tu DUA y en eso no puedes fallar, porque si te llega la multa, pues es algo complejo, ¿no? Es un reto realmente dominar, no conocer en realidad. Dominar, ejecutar y darle tranquilidad al cliente, ¿no? Dentro de todos los factores, de repente, de las ineficiencias operativas que ya todos conocemos, y yo voy a hablar un poquito de eso más adelante, de nuestro negocio, ¿no? Estoy seguro que todos las enfrentamos en el día a día, ¿no? Y también hablando un poco sobre Miguel, que vio el tema de transporte, algunas ideas, ¿no? El costo de combustible que lo tocó rápidamente, pero todos sabemos, creo yo, que hay una paralización, un bloqueo de carreteras justamente por el tema del combustible, un factor ajeno sin duda, a lo que está ocurriendo en el Perú, pero es un factor externo que aplica a todos. El tema de las personas también no deja de ser un tema súper importante, también lo mencionó Miguel, y finalmente me quedo con la idea de la logística verde, ¿no? En todo su sentido. Está hablando un poco de aprovechar mejor los recursos, pero yo creo que la logística verde también es una tendencia un poco más fuerte en otras partes del mundo. Sin embargo, yo creo que poco a poco nosotros también o ya estamos o vamos a tener que entrar en esa idea, ¿no? Yo voy a conversar sobre 2 puntos. Son ideas, básicamente, ideas para poder discutir o simplemente intercambiar opiniones sobre algunas situaciones. La primera es la infraestructura portuaria y la congestión, básicamente los accesos al puerto. Y yo les he traído acá un cuadro. Este cuadro está publicado en la web de la UNCTAD. Y además no es el cuadro, está todo un reporte sobre cómo se mueve el comercio marítimo. Es un reporte amplio por regiones, muy interesante, ¿no? Y cuando me dicen, ¿y cómo está la infraestructura portuaria en Callao? Hablemos de Callao, básicamente. Bueno, según el reporte de la UNCTAD, el Perú ocupa el 5º lugar en América Latina y el Caribe en términos de índice de conectividad, ¿no? Si entran al reporte, ustedes van a poder ver más detalle qué es el índice, pero en resumen es cómo está atendido el Perú con relación al tráfico de las líneas navieras regulares. Y entre algunos valores que utilizan para sacar este índice es cuántas líneas navieras hay, cuánta capacidad de TEUs tienes para transportar, cuál es el tamaño de las naves, cuántos servicios se está prestando. Entonces, a lo que quiero decir con esta diapositiva, o lo que quiero comentar es que, desde mi punto de vista, nuestra infraestructura portuaria, con relación al lado mar, es decir, al puesto de atraque, ha mejorado muchísimo, muchísimo desde que realmente empezaron las concesiones en el Callao, ¿no? Me refiero a la infraestructura, es decir, al calado, al muelle, que es de 600 metros hoy y se va a ir hasta 1000 metros, en el caso de DP World. Las grúas pórtico, operábamos antes con grúa de a bordo, nosotros estirábamos los contenedores, era distinto, ¿no? Como que ya estamos, digamos, en clase mundial con relación a la infraestructura portuaria. Sin embargo, Perú no es un país que solo ve contenedores, y es ahí mi otro comentario que quiero llegar. También movemos graneles, carga fraccionada. Ese cuadro es el cuadro de estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional, donde básicamente muestra cuánta carga en toneladas movilizamos en el año 2021. La primera columna es la de contenedores, pero hay mucha mercadería, mucha mercancía que se mueve por otro tipo de naves. Y realmente en el caso del Callao, ahí sí yo considero que no estamos bien atendidos. En el caso de las líneas tienen la ventana de atraque, ya contratadas con las líneas navieras, pero el otro tipo de mercadería o el otro tipo de carga, con excepción de los RoRo, los buques que transportan vehículos, pueden quedarse hasta 15 días. En promedio son entre 12 a 15 días esperando un muelle. A veces entran, descargan y salen. Yo he escuchado la semana pasada una nave nuestra que opera Transmeridian, entró 3 veces al muelle.
porque no, por un tema de ventanas, ¿no? De llegada. Entonces, yo creo que sí no estamos sirviendo adecuadamente a otro tipo de productos, ¿no? Entonces, porque se divide en dos en realidad, ¿no? Los contenedores, pero también hay otro tipo de mercaderías que no podemos dejar de prestar atención. Básicamente esa mercadería en el Callao se mueve por APM Terminals, ¿no? Para ser directos. Full Container, DP World y APM, más o menos el 45% de los contenedores siempre están ahí entre 45 y 55, se pelean los porcentajes de movimiento de carga de contenedores y el resto de mercadería en el Callao va a APM Terminals. Ahora, esa es la parte nave, ¿no? ¿Cómo estamos en infraestructura portuaria? Digamos, los contenedores, yo creo que estamos muy bien, hay infraestructura portuaria y se va a mejorar todavía, porque en el caso de DP World, por ejemplo, no pueden atracar dos naves grandes, ¿no? Antes eran las naves pequeñas, pero ahora las naves son grandes y atracan una grande y una pequeña y eso complica un poco las ventanas de atraque. Pero también es una parte importante la parte tierra, ¿no? Llega la nave, descarga, almacena en el patio de contenedores de las terminales portuarias y luego entramos todos nosotros, seguro todos los que estamos en este webinar, ¿no? Agencias de aduana, transportistas, extraportuarios, embarques directos, el tema de o no conseguir la cita, se te pierde la cita, no llegas por el tráfico, hay varios factores externos, ¿no? Entonces, ahí sí considero que ahí podemos aún mejorar más, ¿no? La velocidad en que se atiende a la parte tierra realmente en forma, si lo mides en calidad o en eficiencia, considero que no es lo mismo lo que pasa en muelle. Y todo está muy amarrado en realidad, porque un proceso depende de otro para poder agilizar las operaciones en el puerto. Y si uno entra y busca noticias sobre el congestión más Callao en Google, va a ver estos títulos, ¿no? Congestión vehicular, últimamente teníamos los desvíos por los trabajos de la línea 2 del metro, que también nos está complicando. Están las noticias de que DP World ya está trabajando en su nuevo muelle, ¿no? El tema del antepuerto, que es ahí donde voy a cerrar esta parte. Y el tema de las congestiones, ahí está el tema de APM Terminals, que no logramos encontrar muelle a tiempo, ¿no? Entonces, el tema con el antepuerto, desde mi punto de vista, es que no necesariamente va a mejorar la eficiencia operativa. Porque la idea del antepuerto es, como no quiero que los camiones esperen en Atalaya o en Mancocapa, que son las avenidas que colindan con las terminales portuarias, enviemos todos esos camiones al antepuerto, que está ubicado en la base naval, o va a estar ubicado, todavía no sabemos si va a salir o no va a salir, con la avenida Morales Duárez. Entonces, es como que cuando tú vas al banco y hay una cola inmensa y te dicen, ¿sabes qué? Voy a abrir otra oficina y tú vas a esperar ahí. Y cuando termine de atender a los que están en mi oficina principal, vienes nuevamente a hacer otra cola. Entonces, por eso digo que no hay eficiencia operativa. Simplemente me van a decir, espera nomás, espera un poco más. No vas a salir más rápido, pero te voy a poner un lugar donde esperes. Entonces, hay dos puntos de vista, ¿no? Donde sí, que esperen en un lugar. Perfecto, puede ser por un tema de seguridad, pero no vamos a salir más rápido, ¿no? Ahora, hay que reconocer también que la velocidad de la atención depende básicamente de la velocidad de recepción y despacho de las gates, de las puertas. O hay mucha carga con relación a la capacidad operativa de los puertos, o los puertos no están operando bien. Ahora, tampoco vamos a pensar o vamos a creer que siempre cuando lleguemos vamos a entrar directo al puerto. Eso yo creo que es casi imposible. Lo que se debería definir, que no está definido en ninguna parte, es ¿qué consideramos como industria, como comunidad portuaria, una hora de espera razonable, ¿no? 30, una hora, 2, 4, 6, 8 horas, porque hasta 8 horas hemos esperado muchas veces para entrar al puerto. Como que eso no está definido porque los contratos de concesión no miden la parte puerta-ciudad, solo miden procesamiento de operaciones dentro de la terminal portuaria. Tal vez es una tarea pendiente que toda la comunidad también deberíamos aportar con ideas, ¿no? Y sobre el tema del antepuerto es la falta de transparencia del modelo de negocio. Creo que siempre se empujó el antepuerto, pero nunca se dijo exactamente cómo va a funcionar. La idea general, obviamente, es que llegues al antepuerto y con una cita conectada con la terminal portuaria te llamen cuando ya puedas entrar al gate. Ya, ¿y el costo-beneficio?
¿Quién va a pagar todo eso? ¿Cómo se va a pagar? ¿Es obligatorio pasar por el antepuerto? ¿Cuánto es? ¿10, 20, 30 soles? ¿Me vas a cobrar por hora, por camión? ¿Cómo funciona? Si es una concesión donde alguien va a construir algo, no va a ser gratis, ¿no? Alguien lo tiene que pagar y quien lo va a pagar somos los usuarios. Ahora, si todos estamos dispuestos a pagar 10, 20 soles, sí para esperar, pero no para acelerar la operación, pues es un tema también que creo que tenemos que discutir, ¿no? Y si todos están de acuerdo, en buena hora. Al final, digamos, los costos de operación logística los pagan los consumidores finales, ¿no? Lo pagan las empresas que operan o producen y que finalmente son trasladados a todos nosotros, los consumidores finales. Ahora, antes de pasar al COVID, solo para terminar con dos ideas, ¿no? El tema de la infraestructura, lado portuario, mar, bien, contenedores, hay una desatención con las naves de carga general. Y el tema del antepuerto, me quedan las dudas si eso va a generar una eficiencia operativa a todas nuestras operaciones, no va a reducir costos, o simplemente es una necesidad de limpiar las calles y llevar toda la cola a otro lugar, ¿no? Y ojo, la base naval queda entre Gambetta, donde supuestamente va a ser el antepuerto, eso está publicado en el MTC además, entre Gambetta y Morales Duárez, único punto de acceso del norte o de la salida de repente a Venezuela para ir directamente a, perdón, de Morales Duárez para salir, sí, a la avenida Fawcett y de repente agarrar carretera para ir al sur. Entonces, estamos metiendo todo en una esquina. Eso es lo que de repente nuestras autoridades no llegan a observar, porque no ven un impacto de tránsito vial, ¿no? Y solo un como dato, el día de hoy también hubo en la mañana una presentación del Ministerio de Transporte. Ellos ejecutaron el año pasado la encuesta nacional de logística. De repente algunos de ustedes también han sido invitados. Y rápidamente vi un pantallazo de pantalla, un print de pantalla, y lo que observé es que los operadores y los generadores de carga, o los usuarios, califican como el 40% los tiempos de espera para entrar al puerto como la problemática principal que tenemos como operación, ¿no? A mí me preocupa a veces esas encuestas porque como lo hace el ministerio, seguro es, 40%, vamos a hacer el antepuerto, porque con eso vamos a mejorar la situación. Veamos a ver luego qué es lo que plantea con las alternativas de solución con esta encuesta, ¿no? Igual, recuerden que se viene pronto ya Chancay, 2023, de repente julio viene Chancay, y es muy fácil ver cuántas naves o cuántas líneas navieras probablemente se vayan al norte, 45 kilómetros de Lima. Lo opera, saben, ¿no? Que el muelle está también patrocinado por COSCO. Entonces, que es una naviera china. Y las navieras chinas simplemente se alinean para poder ejecutar sus proyectos a nivel mundial de infraestructura. Es muy probable que todas las navieras chinas, por una orden simplemente del jefe, se vayan al norte. Así que hay que estar bien atentos con eso, revisar también los efectos operativos y documentarios, ¿no? Porque no sé si la aduana ya se habrá puesto las pilas para ver cómo sería la numeración. Si trabajarías con la aduana marítima del Callao, tendrías que numerar allá. Es algo que de repente se tiene que también conversar, porque no solo es poner el puerto, es cómo los procesos administrativos, operativos aduaneros funcionan adecuadamente para que la salida y ingreso de mercadería funcione correctamente. Y el segundo tema que quería tocar es del COVID, la experiencia de Contrans, básicamente. Esta es la tercera ola en Contrans. Es una información realmente que la compartimos para poder conversar sobre ella. El día 20 de enero, o el día 23, teníamos 70 personas aisladas. Somos 350 personas. 70 personas aisladas por contagio, porque tuvieron contacto, de diferentes áreas. Sin embargo, merma capacidad operativa. Entonces, si hablamos del COVID y el reto es que, y va a continuar de repente, vamos a tener tal vez en unos 6 meses una cuarta ola. Lo bueno es que los indicadores nos dicen que nos contagiamos más rápido, pero hay menos personas que llegan a ser hospitalizadas. Es que, ¿cómo gestionamos la operación cuando rápidamente tenemos que aislar personas y tenemos que darle la continuidad al negocio? ¿No? Ese es un reto, ¿no? Y para armar ese reto tenemos obviamente que prepararnos. Ahora, en este cuadro yo quería mostrar, miren, enero 2022,
descargamos 3.580 cajas en enero del 2022. Creo que como todos han podido ver en pandemia, nuestros pronósticos de movimientos de carga, al menos nosotros no hemos calzado, ¿no? Ya teníamos las curvas preestablecidas de cómo se movía la mercadería de INPO, de Expo, porque son por campañas básicamente, el Año Nuevo Chino, tema de 28 de julio, Día de la Madre, Navidad, pero en pandemia todo esto cambió, ¿no? Básicamente por las restricciones o por los cierres de puertos o por el tema de las cajas vacías que no teníamos. Pero lo que quería decir es 70 aislados y mayor movimiento de carga de lo programado. Entonces, eso realmente es un reto para los operadores, ¿no? Porque nadie quiere escuchar, disculpa, mañana no te voy a poder despachar, voy a cerrar porque no tengo personal, ¿no? Es más, todos estamos apurados porque queremos entregar y también ustedes necesitan recibir la mercadería para poder procesar y para poder despachar. Entonces, el reto realmente es cómo continuar con la sostenibilidad o con el nivel de servicio, aunque sin duda puede decaer, y darle la continuidad al negocio, ¿no? Cuando nosotros tuvimos, cuando revisamos ese tema en diciembre de 2018. Diciembre de 2018 ya venían las noticias de China, de algunas oficinas de repente de Antares Logistics o de las agencias marítimas. Diciembre de 2019, perdón, que cerraban. Y acá todavía no llegaba tal cual la noticia, ¿no? Pero ya sabíamos que estaban cerrando, no salía la carga, los terminales cerrados, no se podían emitir los veles. Entonces nosotros, oye, esto podría pasar acá. Pero en nuestro plan, para ser sinceros, de continuidad de negocio, no teníamos como una amenaza pandemia o cierre de, ¿no? Fue interesante porque todos en el camino tuvimos que aprender escuchando las experiencias de otros países y nada, y conversando. Hicimos un plan de trabajo entre todas las empresas del grupo, un poco para compartir ideas y armar un plan de trabajo, ¿no? El tema es que la resiliencia la teníamos que construir, ¿no? Y la seguimos manteniendo y construyendo todavía, aún ahora que ha bajado la situación. Lo primero que hicimos fue identificar las operaciones esenciales, ¿no? Tal cual también lo hizo el gobierno, lo que es esencial y lo que no es esencial. Nos referimos a las personas, a esos procesos esenciales para que la mercadería pueda continuar el ciclo operativo de recepción y despacho. Posterior a eso, teníamos que asegurar que el lugar de trabajo de las personas que sí iban a ir a operar, es decir, estamos hablando de balanceros, operadores de grúas, gente de documentación, estibadores, puedan tener todas las herramientas necesarias para trabajar. Los EPPs, el lavado de manos, todo lo que vimos al inicio, ¿no? Al inicio, inclusive antes que salgan las normas. Y finalmente, también darle las condiciones adecuadas para las personas que iban a hacer su trabajo desde casa, ¿no? Todo fue muy rápido. Tuvimos que adecuarnos todos, yo creo que muy rápido para darle la continuidad al negocio, ¿no? Y entonces, reitero, construyendo la resiliencia, ¿no? Tuvimos que capacitar con la poca información que teníamos del gobierno que emitía en ese momento y con otra información adicional que podíamos leer de las experiencias de afuera, comenzar a capacitar. Al principio había mucho miedo, además, ¿no? La gente estaba con más temor, creo yo, que el día de hoy, ¿no? El teletrabajo, el otro tema, ¿no? Rápidamente asegurar que nuestros servidores, que nuestra gente tenga los equipos necesarios, que el ancho de banda sea el adecuado para probar que todos estemos trabajando desde afuera. No solo es el correo electrónico, sino es conectarse a los sistemas para que puedan darle continuidad. Estamos hablando de repente de contabilidad, documentación, atención al cliente, hasta facturación. Todo se convirtió en línea, ¿no? Las condiciones físicas de trabajo de la gente, hacer las separaciones, reducir los comedores, ver cómo manejábamos los turnos del refrigerio. En una unidad de negocio en Lurín, por ejemplo, son aproximadamente 50 personas por turno de trabajo. Automáticamente se redujo casi a la mitad el aforo. Entonces, todos esos temas que no se ven, pero hay que darle una respuesta operativa para darle tranquilidad a las personas nuevamente, como lo dijo Miguel, es súper importante, ¿no? Bueno, los CPPs adecuados. Hacíamos testeos al principio cada 3 meses, ¿no? Inclusive a todas las personas que de repente iban a trabajar,
le hacíamos el testeo, si lo querían, ¿no? No era obligatorio. Un poco también para que estar tranquilidad. Y a veces hacíamos el testeo y rápidamente subía la curva y lamentablemente teníamos que decirles, bueno, tienes que ir a tu casa. Y digo lamentablemente porque a mayor cantidad positivo, nuestra capacidad operativa se ve afectada, ¿no? Las campañas de vacunación las hemos acompañado todas con todo lo que el ministerio promovía, nosotros también lo promovíamos de manera inmediata. Hasta inclusive hemos sacado premiado, ¿no? Entran a sorteos los que llegan a cumplir con las vacunas. No solo es con un mensaje, por favor, vacúnate, sino también alguna promoción económica para lograr que todos lleguen a estar vacunados. Y es sencillo. No hay empresas si no hay gente. Es fácil. Primero están las personas y tienen que estar sanas. Si están las personas sanas, van a poder ejecutar su trabajo adecuadamente, ¿no? Ahora estamos promoviendo la tercera dosis. Es un poco más complejo porque antes era por fechas, ahora depende de la fecha de segunda vacunación. Inclusive tuvimos que duplicar nuestra área de salud ocupacional, ¿no? Es un trabajo bien intenso. No solo es el tema de accidentes de trabajo regulares, sino también darle el soporte a las personas, los seguimientos, ¿no? Del médico ocupacional a casa para ver cómo van, ¿no? O sea, es un trabajo bien fuerte para la gente de esta área realmente, ¿no? Y estamos muy agradecidos. Con el tema del teletrabajo también estábamos hablando de los ciberataques, ¿no? No nos ha pasado, felizmente, pero cada vez que escuchábamos las noticias, creo que el año pasado tuvieron 3 ataques de líneas navieras, y a APM Terminals creo que se le cayó el sistema hace 2 años. Pero, por ejemplo, hicimos un hacking ético, nuevamente, no todos los años hacemos el hacking ético, pero acá tuvimos que hacerlo rápidamente para rápidamente también encontrar si podría haber un hueco que podría ser utilizado por alguien solo para hacernos daño, ¿no? Daño, no sé si para que se caigan nuestros sistemas, pero de repente para retirar alguna información importante, para de repente hacer un robo, un hurto, ¿no? Es uno de los problemas más comunes en el Callao, es la seguridad, ¿no? Y finalmente, los softwares y las herramientas de colaboración que debemos tener todos, los físicos, los que estamos físicamente y los que estamos de manera remota trabajando, ¿no? Ahora estamos viendo la forma de tener menos reuniones, ¿no? Yo no sé ustedes, pero hay reuniones todo el día ahora. El Teams, nosotros utilizamos la plataforma Teams, estamos muy cerca y las reuniones, pues casi todo el día hay reuniones, ¿no? Así que estamos viendo ahora la forma un poco de reducir las reuniones, porque de alguna forma resta productividad reunirse todo el día, y también tenemos que hacer un esfuerzo en la desconexión digital que todas las personas debemos tener para poder tener un ambiente de trabajo seguro y agradable, ¿no? Y bueno, para terminar, solo algunas ideas finales sobre infraestructura y sobre el COVID. Desde mi punto de vista, portacontenedores bien, buques granaderos no bien. Ahí hay por mejorar todavía, ¿no? La capacidad de recepción de los camiones en las terminales portuarias depende realmente de la agilidad en los patios, de las mismas terminales, de cómo descargan y cómo mueven sus grúas para poder atender. Va a tener obviamente un límite. Va a tener un límite porque hay un límite de balanzas. Entonces, no necesariamente va a trabajar al ritmo que los operadores, o las agencias de aduana o los dueños de carga quisieran entrar al puerto. Por eso me refería de repente, ¿y cuál es el tiempo promedio de espera que consideramos que deberíamos tener? Es algo que no hemos discutido. Creo que el antepuerto no va a incrementar eficiencia, asume más bien la ineficiencia al tener la cochera atrás para que todos nos estemos estacionando para llegar a la terminal portuaria, con un costo adicional muy probable. Y el COVID-19 nos recordó que los otros modelos de trabajo y horarios flexibles pueden funcionar, que la gente y su salud siempre es primero. La resiliencia es una palabra que le hemos utilizado mucho, creo, y la disciplina operacional es clave para reducir el impacto en el nivel de servicio. La disciplina operacional es clave para reducir el impacto en el nivel de servicio. Ágiles, y no he mencionado lo digital, solo quería tomar 2 temas. Yo creo que ya lo digital es algo que ya todos hemos asumido, pero eso hay que acelerarlo. Es la oportunidad además, ¿no? A todos creo que nos ha dado la oportunidad de invertir un poco más o dedicarle más atención a tratar de eliminar papeles o procesos o mails que no agregan valor y sí
agregar el tema digital. Y ahora que estamos en el retorno híbrido, ¿no? En el grupo, lo bueno es que cada empresa tiene su propia... O sea, todos pensamos que debemos retornar, sin duda. Pero cada empresa, eso es lo bueno también, que a pesar de que somos un grupo y tenemos unas políticas establecidas, también nos dan la oportunidad de que cada uno, de acuerdo a la realidad operativa o administrativa, puedan ir decidiendo poco a poco cómo hacer ese retorno, ¿no? Entonces, hay que evaluarlo y también no hay que perder de vista las necesidades de las personas. Estoy seguro que si hacen una encuesta a las personas que están en administración, no las operativas, porque las operativas nunca han parado, es muy probable que quieran trabajar desde casa, ¿no? Bueno, nada, eso es todo por mi parte. Yo les agradezco mucho, disculpen si me he extendido, y le voy a dar pase a la doctora Diana Pomahualca, del Estudio Muñiz. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este evento. Agradezco la invitación del Grupo Transmeridian para participar en este evento tan importante que de alguna forma nos aterriza un poco respecto a los problemas coyunturales que las empresas importadoras y exportadoras podrían tener en el día a día. El día de hoy, el tema que se me ha asignado es un tema súper interesante que tiene que ver con una certificación que es la única que es otorgada por una entidad gubernamental, que en este caso es la SUNAT, y vamos a poder detallarles un poquito más cuáles son las facilidades, ¿no?, para el caso de importadores y exportadores. Así que ahora les voy a compartir un material. Igual al final vamos a tener un espacio para poder absorber cualquier consulta, ¿no?, referido a cualquiera de los temas que hemos tocado en esta presentación. Sin más preámbulo, voy a empezar con, primero, indicándoles estas siglas OEA, ¿no? En la práctica a veces es muy conocido las siglas de las empresas que son OEA, ¿no?, y digamos corresponden a Operador Económico Autorizado, ¿no? Ese es, digamos, el nombre completo. Y esta certificación nació a raíz de un evento lamentable en el 2001, cuando en Estados Unidos hubieron pues estos atentados terroristas de las Torres Gemelas, ¿no? Todos bien conocemos esta noticia. Y las autoridades aduaneras fueron conscientes de la importancia de la seguridad de la cadena de suministro, ¿no?, ya sea a nivel de operadores logísticos, ya sea a nivel de empresas importadoras, exportadoras, porque finalmente este atentado terrorista ocurrió en un medio de transporte, ¿no? Y como ustedes saben, las aduanas son encargadas de fiscalizar y controlar medios de transporte, personas y básicamente mercancías. Entonces, debido a este evento es que en la Organización Mundial de Aduanas se creó un marco SAFE, que es un marco internacional de seguridad, para efectos de establecer lineamientos a todos los países que conforman la Organización Mundial de Aduanas, dentro del cual también se encuentra Perú, para efectos de poder fortalecer un poquito más todo el tema de seguridad en la logística, que empieza pues desde que una mercancía es embarcada en el país de origen hasta el destino de la mercancía en el territorio local, o en el caso de una exportación, desde que se genera el embarque hasta que llega finalmente la mercancía a su destino final. Y justamente se establecieron lineamientos de seguridad en diversos procesos que están vinculados a la cadena logística, ¿no?, para efectos de garantizar una cadena de gestión segura y por ello minimizar el riesgo, porque el riesgo siempre va a existir, de que puedan ocurrir una serie de delitos aduaneros, ¿no? Y justamente el objetivo de esta certificación OEA es poder evitar o prevenir la comisión a todo nivel, ya sea de empresas importadoras, exportadoras o de los operadores logísticos que participan en la cadena, para efectos que no se vean involucrados en delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, delitos tributarios y aduaneros, delitos contra la propiedad intelectual y entre otros delitos conexos. Es muy importante este objetivo, ¿por qué? Porque como empresas importadoras y exportadoras, en algunos casos tienen implementado normas de compliance, por ejemplo, para efectos de evitar poder involucrarse dentro de sus operaciones internas con estos delitos.
que sabemos que en el Perú son penados incluso con pena privativa de libertad. Además que si una empresa importadora o exportadora se ve involucrado en alguno de estos delitos internacionales, evidentemente generaría un impacto, ¿no?, para el proceso en sí de importación-exportación, porque se generaría pues toda una especie de investigaciones, tiempo o paralización incluso de su operación en algunos casos. Entonces, teniendo este marco, quería empezar con esto para que ustedes sean un poco conscientes de la importancia de esta certificación y por qué es la SUNAT la que incentiva que las empresas puedan calificar a esta certificación. Nosotros conocemos siempre a SUNAT como la entidad fiscalizadora, bueno, en algunos casos facilitadora, de nuestras importaciones y exportaciones, ¿no? Porque está al tanto de poder verificar si están declarando correctamente en su declaración de importación, exportación, para efectos de asegurar pues que paguen los tributos que corresponden. Pero además ahora la SUNAT incentiva mucho esta figura de la certificación OEA porque básicamente busca que las empresas importadoras y exportadoras tengan por excelencia una cadena de suministro segura, que haga pues que la SUNAT a su vez disminuya el control respecto a estas empresas que tienen esta estrellita, ¿no? Para efectos de que no inviertan recursos en poder controlar los despachos de las empresas que son OEA. Entonces tenemos la definición, el 0 OEA nos da la calidad de ser, bueno, un operador de comercio exterior certificado por la SUNAT por un periodo indeterminado. Esa es una pregunta que muchas empresas nos hacen cuando van a empezar con este proyecto. ¿Cuánto dura mi certificación? Porque hay una certificación muy parecida privada que es el BASC, que ustedes deben conocer, que tiene un plazo también y que tienes que estar renovándola constantemente. En el caso de la certificación OEA, la SUNAT considera que el plazo es indeterminado siempre que cada empresa siga cumpliendo con todos los requisitos que debió cumplir al momento de tener esta calificación, ¿correcto? Entonces, luego de este punto, es importante resaltar, ¿no?, antes de entrar ya más a detalle a las facilidades prácticas para las empresas que son OEA, primero, que es una certificación que además lo reconoce SUNAT y todos los países que conforman la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? No es una certificación local. 0 OEA puede ser en Chile, en Colombia, en todos los países que forman parte de la Organización Mundial de Aduanas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene otro nombre que se llama el CITIPAT, pero es básicamente la misma certificación de seguridad de la cadena de suministro. Es otorgada por la SUNAT, es la única en el Perú, y reconoce a las empresas como empresas seguras y confiables. Eso es lo que quisiera que les quede muy claro. 0 OEA es ser una empresa segura y confiable. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las condiciones. Porque claro, ustedes dirán, si SUNAT me da esta certificación, ¿qué tan difícil es poder acceder a poder calificar como OEA? Existen 4 aspectos importantes que debemos considerar. Primero, la trayectoria satisfactoria del cumplimiento de la normativa vigente. Básicamente, en este punto existen requisitos que la SUNAT revisa para efectos de poder verificar que la empresa que quiere acceder a esta certificación cumpla con declarar sus obligaciones tributarias aduaneras dentro de un plazo o las obligaciones de tributos internos como renta, IGB, dentro de los plazos previstos por las normas de SUNAT, ¿no? Que tenga una trayectoria de alguna forma satisfactoria en el sentido de que no sea una empresa multada o sancionada con algunas infracciones establecidas en la Ley General de Aduanas, ¿no? Y básicamente todo hace que lo que quiere la SUNAT es comprobar que el perfil de la empresa, ¿no?, de alguna forma cumpla con la normativa, ¿no?, que de alguna forma rige su actividad. Un segundo punto está referido al sistema adecuado de registros contables y logísticos. En este punto, básicamente lo que la SUNAT hace es poder revisar qué sistema se utiliza a nivel interno para efectos de registrar adecuadamente en sus registros contables, claramente, las importaciones o exportaciones, ¿no? Si, por ejemplo, usan un sistema SAP, a qué nivel de detalle puedan tener este registro, ¿no?, que les permite garantizar, pues, una trazabilidad de sus importaciones y exportaciones. Luego tenemos solvencia financiera, donde básicamente la SUNAT revisa sus estados financieros, ya sean auditados o no,
y verifica que sea una empresa sólidamente, de alguna forma estable, ¿no? Para otorgarles esta certificación. Y finalmente, un nivel de seguridad adecuado, que es el más complicado, y ahora vamos a, de alguna forma, describirlo de manera general, porque en realidad el tema es para poder abundar más en las facilidades. Pero básicamente, el nivel de seguridad adecuado es que una empresa tiene que implementar un programa de gestión de seguridad de su cadena de suministro, ya sea de importación, exportación o de ambos supuestos. Y en esta cadena de suministro van a haber procesos de alguna forma sustanciales y procesos de soporte, como por ejemplo los procesos de compras, los procesos de seguridad patrimonial, sistemas, recursos humanos, logística, COMEX, ¿no? Todos estos procesos que de alguna forma conforman a la empresa como tal, ¿no? Que se podrían demostrar bajo un mapa de procesos, están vinculados directa o indirectamente en la cadena de suministro. Entonces, todos estos procesos, para obtener esta certificación, van a tener que regularse a través de procedimientos de seguridad que garanticen que todo está controlado, ¿no? Desde el personal que entra a la empresa hasta los sistemas que utiliza la empresa para poder garantizar que es una empresa segura. Entonces, estas son las 4 condiciones que las he mencionado de manera general y ahora vamos a pasar a ver un poquito las facilidades o los beneficios que nos da calificar como una empresa OEA. Quería partir por esta diapositiva que de alguna forma concentra cuáles son los beneficios en la práctica de una empresa que quiere calificar como tal. Además de los beneficios legales, que ya Jorge en su explicación a las modificaciones de la Ley General de Aduanas les adelantó un poco, además de eso también debemos ver un tema reputacional, un tema comercial, como ustedes quieran llamarlo, porque una empresa que tiene esta certificación se ordena internamente. Y lo digo porque en la práctica nosotros hemos asesorado a diversas empresas de diversos rubros, empresas locales, empresas regionales, internacionales, en donde es interesante que se forme un team en donde todo el equipo quiera de alguna forma ordenar y presentar de la mejor forma sus procesos internos, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar que sea una empresa segura y confiable. Y esto se ve con una mejora operativa porque, como les mencionaba, todos los requisitos de seguridad que nos va a exigir la SUNAT van a tener que estar procedimentados. Entonces, yo si soy, por ejemplo, un personal que trabajo en el área de logística, o si soy la persona de COMEX que ve todo el tema de la importación, o si soy dueño de la empresa, es interesante poder saber cómo la empresa se ordena internamente para efectos de tener protocolos objetivos que garanticen qué hacer en un supuesto determinado. Es decir, yo les ponía el ejemplo de recursos humanos, ¿no? ¿Qué persona ingresa a la empresa? ¿Qué filtros de seguridad se van a seguir para efectos de asegurar que la nueva persona que va a entrar a mi empresa sea una persona confiable y que cumpla todos los protocolos? Y este nivel de protocolización se da a nivel de todos los procesos, ¿no? Recursos humanos, compras, COMEX, sistemas. Entonces, eso hace que la empresa claramente pueda advertir un plus o un valor agregado. Porque puede ser que ya tengan procedimientos, pero en la práctica no se estén cumpliendo. O en la práctica todas las áreas estén como una isla, aisladas, aplicando su proceso, pero la certificación lo que hace, o lo bonito, es que todo el equipo se une, ¿no? A nivel procedimental y todos se enteran de todos los lineamientos de seguridad que existen y hay un alto compromiso, al menos en todas las empresas que nosotros hemos asesorado, de hacer mejor los procesos o implementar procesos más ágiles, más seguros, que hacen que finalmente en la empresa se pueda ver menores costos, menores plazos, menores tiempos que podrían darse en procesos que antes no lo tenían mapeados, o incluso exigir a sus proveedores, porque también por el área de compras existe todo el tema de exigir lineamientos de seguridad a sus asociados de negocio, que hacen pues que estos proveedores sean seguros también, ¿no? Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a tercerizar ya sea el transporte, todo el tema de operadores logísticos, clientes, etcétera, que hacen que también volteemos a nuestros proveedores
y veamos si tienen certificaciones de seguridad o si no las tienen, que tengan un programa de gestión de seguridad, ¿no? Que me garantice que el servicio que me va a brindar es seguro, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en este ejemplo les estoy dando a conocer cómo agregamos un valor a la empresa al momento de implementar esta certificación, directa e indirectamente también. Esto hace pues que se configuren como una empresa segura y confiable, y uno de los requisitos que de alguna forma busca la SUNAT es que tengan todo su sistema de seguridad mapeado, que está vinculado a la cadena logística, y hace que la SUNAT diga, bueno, esta empresa es segura, ¿para qué me voy a gastar personal o tiempo fiscalizándola o revisándola al momento del despacho? Por eso es que hay una disminución casi a cero de los canales de controles rojos, verdes, ¿no? Además, esta certificación OEA, al tener pues un reconocimiento mundial, hace que ustedes lo puedan poner en la página de la empresa, en los correos, etc., que les da una reputación como empresa segura, ¿no? Segundo, una ventaja competitiva. Si yo tengo en mi rubro varios competidores y ninguno es OEA, yo puedo ser el primero, o en caso sean OEA, no me puedo quedar atrás, ¿no? Porque ustedes saben que vivimos en un mercado competitivo y en el rubro existen, pues, diversos competidores que siempre van a tratar de sobresalir. Una certificación es un punto adicional, es un bonus adicional para nuestros clientes y propiamente para nuestra empresa, ¿no? El tema de la trazabilidad, como les decía, esta certificación, además de implementar procedimientos, formatos, etc., que buscan protocolizar los procesos internos de la empresa, hacen que se establezca una trazabilidad segura de toda la cadena de suministro. Es decir, una empresa importadora o exportadora, que algunas veces terceriza, como les decía, el tema del transporte, tiene la capacidad de poder saber dónde está su mercancía, ¿no? En caso ocurriera algún evento, poder voltear al tercero y decirle, por ejemplo, necesito tu monitoreo por GPS del transporte, o necesito que me envíes tus rutas para ver si lo seguiste, ¿no? Entonces, todo eso hace pues que tengamos una trazabilidad, o que mejoremos la trazabilidad en caso no la tengamos, para efectos de garantizar que la cadena de suministro va a ser segura. Y finalmente, todos estos 4 puntos evidentemente generan un ahorro de costos y tiempo. ¿Y por qué? El impacto es evidente, ¿no? Nosotros siempre tenemos las reuniones con los gerentes de finanzas para efectos, porque ustedes saben pues que es normal que una empresa diga cuánto me va a costar certificar y qué beneficios voy a tener. Y claramente sí, al tener una reducción de los controles naranjas y rojos en sus despachos, y el core business de la empresa es vender un producto importado o vender un producto fuera, en el caso de exportaciones, evidentemente la reducción de los plazos con la administración que me fiscaliza mis importaciones y exportaciones va a generar pues una reducción de gastos logísticos, de tiempos, ¿no? También para poder ser más competitivo en el cumplimiento pues propiamente de mi core business, como por ejemplo venta o distribución de mercancías localmente o al exterior. Asimismo, el uso de la garantía nominal, y eso al inicio escuchaba atentamente a Jorge cuando mencionaba que el costo es evidente, la reducción del costo es evidente porque una garantía nominal no te va a costar. Simplemente es una declaración jurada de un representante acreditado que esté en el RUC de la empresa, que tiene la capacidad de poder garantizar todas las obligaciones tributarias aduaneras, ¿no? Sin necesidad de, por ejemplo, presentar una carta fianza o algún documento respaldo de un banco. Entonces, si solo es una declaración jurada de un representante, es un costo cero. Y ahora vamos a ver más adelante el beneficio efectivo con este tema del uso de la garantía nominal. Entrando ya un poco más a detalle respecto a los beneficios de la certificación, para el caso del importador, también existe una reducción considerable de los plazos con la SUNAT. En los recursos de reclamación, en las solicitudes de devolución, se van a reducir considerablemente a 3 meses y 30 días para el caso de las empresas OEA. El tema del reconocimiento internacional que les decía, que se han suscrito a la fecha 6 acuerdos de reconocimiento mutuo con distintos países, en donde el beneficio es que si yo soy OEA en Perú y esta mercancía va a uno de estos países donde hubo el reconocimiento mutuo, el tema de la reducción a cero del control de la aduana, ya sea de destino
o la aduana de origen, va a ser 0 también, porque va a decir, es una empresa OEA, he suscrito con Perú un acuerdo de reconocimiento mutuo, entonces esta empresa no necesita que yo lo revise. Entonces imagínense que nos libramos de la fiscalización o control de la SUNAT desde origen hasta el destino para el caso de la importación. El tema de la carta fianza que les decía, ¿no? Se van a ahorrar claramente costos financieros con la emisión de una garantía nominal. ¿Y eso en qué repercute en la práctica? En el pago de tributos, definitivamente, ¿no? Yo no voy a tener que pagar tributos para poder liberar mi mercancía. Y voy a tener un plazo adicional que en la práctica se podría convertir hasta 60 días para pagar mis tributos. Eso haría que en la práctica podría vender el producto, ¿no? Localmente, y luego cancelar con esa venta ya el costo que corresponde a los tributos. Es decir, flujo caja, si es que hay algún financista presente, se va a ver bastante beneficiado con esta certificación. Como beneficio adicional para el caso del importador es que la SUNAT, y me consta porque nosotros tenemos clientes que ya están certificados, incentiva mucho el tema de las capacitaciones. Capacitaciones en todo sentido, capacitaciones de seguridad, capacitaciones de cambios normativos, en donde invita a los responsables OEA, que son los representantes de cada empresa a la SUNAT, para efectos de capacitarlos. Asimismo, y esto es algo que es uno de los beneficios únicos en Perú, es que te asigna un sectorista, ¿no? Como también mencionaba Jorge, tú tienes un representante de SUNAT que está asignado a tu cuenta. Entonces tengo algún problema no sé, pues en despacho, alguna demora y necesito que el tema salga, porque eso es el día a día de nosotros, llamo a mi sectorista. Tengo su celular, tengo su correo, lo llamo para que puedan agilizar. Y esto lo hemos visto en la práctica. Con un cliente, por ejemplo, que estaba importando vacunas, la ayuda de la SUNAT fue determinante para el caso de nuestro cliente que necesitaba despachar rápidamente este tipo de productos. Lo vimos y es algo que podemos asegurar y por eso se los transmito, ¿no? Tienen un sectorista, así como tienen un sectorista en el banco, en la SUNAT, imagínense. El tema de la disminución de verificación y controles de la aduana. No van a tener asignación a canal rojo, ¿no? Se disminuye a 0 porque todos van a ser canales verdes y en consecuencia, evidentemente, no van a perder tiempo en caso un despacho sea asignado a control rojo. Sabemos que estamos supeditados a que el funcionario de aduanas haga la verificación de la mercancía o si fuera naranja, que haga la verificación de la documentación. Y eso es tiempo, ¿no? Y tiempo es costo. Entonces, con esta certificación se eliminan las verificaciones o controles naranjas o rojos. Atención preferente en los trámites de rectificación, solicitud de clasificación arancelaria. Esto es importante porque a veces se trae una nueva mercancía o se tiene alguna duda respecto a la partida que se va a declarar, que podría generar un impacto porque obviamente el cambio de la tasa del arancel, si declaramos incorrectamente, es pagar más tributos o incluso pagar multas, ¿no? Entonces, al tener una atención preferente, vamos a obtener rápidamente un pronunciamiento de la SUNAT respecto a nuestros expedientes de rectificación de las declaraciones que hemos hecho o de las solicitudes de clasificación. En caso hubiera alguna contingencia en puertos o aeropuertos, eso puede pasar, ustedes lo saben y ha pasado, van a tener una atención preferente, ¿no? Dentro de la cola que se va a formar, obviamente por esta paralización, van a tener una atención preferente frente a las demás empresas que no son OEA. El tema de las emisiones de los boletines químicos en el plazo de un día, la asistencia, digamos, presencial o por el sectorista que les mencionaba, ¿no? Y todos estos, digamos, en resumen, podrían decirse que para un importador OEA claramente existe un beneficio tangencial importante en caso tenga esta certificación. Para el caso de los exportadores, les mentiría si les dijera que los beneficios son así tan tangenciales porque la mayoría de exportadores ya tiene algunos beneficios simplemente por ser exportador, pero sí es importante acá advertir un tema. Cuando nosotros somos exportadores hay un tema de riesgo país. Sabemos que Perú está dentro del ranking de los países que tienen el problema del narcotráfico, contrabando, ¿no? Y sabemos que la exportación es una actividad muy pedida por las organizaciones criminales para poder contaminar una carga, ¿no? Entonces, para mí el principal beneficio de la certificación para un exportador
es disminuir el riesgo de que podamos vernos involucrados en la contaminación de la carga, porque tenemos una cadena segura que asegura que nuestra mercancía que vamos a exportar va a ser la que está documentada y, digamos, de propiedad de la empresa, y se va a disminuir la posibilidad de que pueda ser contaminada. Asimismo, dentro de los principales beneficios está también pues, la atención preferente de los recursos o devoluciones que se hacen con la SUNAT. Para el caso, por ejemplo, de exportadores que se quieren acoger al drawback, se disminuyen también los plazos. El control extraordinario, también para el caso de la exportación, no van a tener canal de control rojo, ¿no? Con lo cual ahí también vamos a tener una reducción de los costos logísticos o de los plazos para una exportación. Eso es bien importante y valorado para los exportadores. Que las rectificaciones provisionales, si es que trabajamos con documentos, por ejemplo, una declaración jurada del exportador, en caso no tuviera la factura final, ¿no? Podría rectificar la DAM provisional, ¿no? Eso también es un beneficio. Y la disminución del nivel de reconocimiento físico que les mencionaba, que casi no van a tener, pues, reconocimiento con el canal rojo. Actuación directa de los exportadores como despachadores, bueno, eso también aplica para los importadores, pero eso, como mencionaba al inicio de la exposición, es bueno evaluar si es que nosotros, aparte de ser importadores y exportadores, también nos encarguemos de hacer el despacho que hace una agencia de aduana. Nuestra recomendación siempre es seguir trabajando con operadores logísticos seguros, ¿no? La emisión del boletín químico. Si trabajamos con boletín químico, vamos a tener el boletín dentro del plazo de un día, ¿no? Lo cual se reduce significativamente el plazo. La atención preferente también durante contingencias o cierres en puertos o aeropuertos. La asignación del sectorista, ¿no? Y, bueno, capacitaciones y atención preferente en las atenciones que ustedes puedan requerir como exportador. Entonces, como conclusión de esta certificación que brevemente les he podido compartir, es que si nosotros tenemos un mayor control aduanero, lo cual va a ser para aquellas empresas que no tengan esta certificación, nos exponemos a mayores observaciones de la SUNAT, ¿no? Que es la entidad que nos va a fiscalizar cuando hagamos nuestras importaciones y exportaciones. Si nosotros somos OEA, definitivamente vamos a tener un menor control aduanero, porque la SUNAT nos va a ver como un socio estratégico, va a decir, esta empresa tiene una certificación vigente, tiene a sus proveedores bien regulados, entonces yo no voy a intervenir. Eso lo que hace es generarnos menos costos en la operación, porque vamos a tener menos tiempo antes de poder levantar la mercancía, de poder disponer de la mercancía, y estos menores tiempos de la operación evidentemente nos van a generar pues un mayor beneficio o mayores utilidades para la empresa. Entonces, yo quiero que se les quede como idea general que además de los beneficios establecidos en la norma que les he explicado el día de hoy, el tema reputacional de la empresa y el tema de asegurarme o disminuir a cero el riesgo de que pueda haberme involucrado en delitos internacionales como contrabando, narcotráfico, y tener de alguna forma internamente una política de compliance fuerte, hacen que esta certificación sea una necesidad para cualquier empresa importadora y exportadora. No digo obligatoria porque es voluntaria esta certificación, no es que la SUNAT te obligue, ¿no? La SUNAT te ha dado todas las facilidades. Tú decides si quieres ser certificado como OEA o no, pero ya saben cuáles serían pues estos beneficios. Y bueno, con esto concluyo mi presentación y voy a dar tiempo a que puedan realizar alguna pregunta o consulta. Yo o los demás expositores estaremos encantados de poder ayudarlos. Ha sido un gusto, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, Diana. Les agradecemos su tiempo de haber participado en el webinar. En realidad ha estado súper interesante. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el LinkedIn, en el Facebook, en el Instagram. Acá las mostramos. Que no se olviden de dar like. Asimismo, empezamos las rondas de preguntas para que sean contestadas por los expositores. Voy leyendo las que ya hemos ido recibiendo. A ver, la primera pregunta va para Jorge. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo numerar un despacho SAA?
Gracias, por la pregunta. Bueno, puedes numerarlo en el tiempo que sea anterior al término de descarga y lo puedes hacer en 30, en 60, en el tiempo que sea, bueno, que lo estimen conveniente. Normalmente todo despacho SADA siempre se numera a los 15 o 20 días antes de que llegue la mercadería o la nave, perdón. Pero no hay un plazo límite para que tú puedas numerar un despacho SADA. Ya, perfecto. Gracias, Jorge. Esta pregunta va para Miguel, de Transportes Meridian. ¿Cómo está contribuyendo Transportes Meridian para preservar el medio ambiente? Gracias, Fiorella. Sí, nosotros con la última adquisición de la flota nueva, 25 unidades, 114 SD de Freeliner, tienen tecnología Euro 5. Esto, ¿qué quiere decir? Que es la tecnología Euro 5 utiliza una combinación de petróleo y urea. Esto hace que se disminuya la contaminación que emanan de los gases que botan los camiones. Con eso estamos contribuyendo con la mejora del medio ambiente por el momento, ¿no? Tenemos proyectos para ver si hacemos más compras de estas unidades o cambiamos unidades a gas también. Ahorita estamos en ese proyecto. Ya, perfecto. Esta va para Jorge también. Si me envían una mercadería del extranjero de regalo, ¿tengo que pagar impuestos? Bueno, sí. En realidad, como se los digo a todos nuestros clientes o personas que consultan al respecto, el hecho de que te regalen o te vendan una mercadería sin ningún tipo de valor comercial, eso no te exime del pago de los tributos. Siempre tienes que pagar tributos en base al valor comercial de la mercadería, valga la redundancia, pero siempre tienes que pagar impuestos para poder ingresar al país. No te exime el hecho de que sea un regalo el no pago de los tributos. Ya, perfecto. Gracias, Jorge. Esta pregunta es para la doctora Diana. Para iniciar el proceso para hacer OE aproximadamente, ¿cuánto tiempo toma? ¿Es gratuito? ¿Es a través de la SUNAT, correcto? Muchas gracias por la pregunta. Sí, obtener esta certificación es totalmente gratuito. La SUNAT no cobra ningún costo o tasa por calificarte como OEA. Y respecto al plazo, no hay un plazo determinado, ¿ya? ¿Y por qué les comento esto? Porque con algunas empresas hemos podido implementar su programa de gestión de seguridad en 3 meses y con otras empresas lo hemos podido hacer en 6 o hasta 9 meses. Depende de la complejidad de cada empresa y además de eso de que se involucren en el proyecto, ¿no? Además de eso, la SUNAT actualmente está siendo muy solicitada en esta certificación y también se está demorando, está tomándose su tiempo, aprox de 3 meses para poder validar el cumplimiento de estos requisitos con cada una de las empresas que están certificando y en consecuencia tendríamos como mínimo 6 meses aprox para obtener la certificación y como máximo ya dependerá de cada empresa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Esta pregunta va para Miguel. ¿Cómo se está compensando este déficit de 100.000 conductores en el Perú? Con horas extras, jornadas extendidas. Sin embargo, estas condiciones reforzarían la idea de los conductores en que su trabajo es absorbente. ¿Cómo se podría revertir esto y disminuir ese déficit de conductores? Gracias, Fiorella. Bueno, en este momento complicado, ¿no? Ya que como mencioné en la exposición, existe déficit de conductores a nivel mundial y muchos de los conductores en el Perú están migrando a estos países y por la pandemia también hay muchos conductores que están migrando a otros rubros, como el e-commerce, porque son menos jornadas laborales, llegan a dormir en su casa, ¿no? Sin embargo, nosotros como Transportes Meridian estamos tomando algunas medidas para mantener a nuestros conductores, para que no se vayan nuestros conductores. Hemos elaborado un programa de incentivos para
para premiar a aquellos conductores que tienen una mayor dedicación y eficiencia en sus labores. Se les da un bono, ¿no? Y con eso se le ayuda un poco a que mejoren su calidad de vida. Nosotros también como el grupo de Transmeridia, nos preocupamos en ofrecerles un buen clima laboral y el grupo ha invertido para poder medir este indicador. Por último, creo que el Estado también debería intervenir y contribuir en la mejora de infraestructura para los conductores, ¿no? Creando unos locales para que los conductores tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Como hay en otros países. Cada ciertos tramos existen estacionamientos gigantes donde los conductores pueden estacionarse, pueden asearse, pueden tomar sus alimentos. Sin embargo, en el Perú no existe eso. Y no creo que sea muy difícil aplicarlo con la infraestructura que tenemos, la cantidad de espacio que hay en las vías cuando son rutas largas, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel. Esta pregunta va para Jorge. Si la mercadería que me llegó del extranjero no es la que he solicitado o está malograda, ¿puedo devolverla? ¿Qué pasa con los impuestos que cancelé? Gracias, Fiore. Sí, en realidad, si la mercadería llega y está en malas condiciones o no es la que el cliente le solicitó al proveedor, la aduana te da la potestad de poder realizar una exportación temporal por cambio o reparación para que esta mercadería retorne al país de origen, sea cambiada o sea rectificada o arreglada para que retorne nuevamente al país. ¿Qué pasa con los impuestos? Los impuestos se van a respetar, no van a dejar de ser válidos y la mercadería cuando retorne ya no va a pagar los tributos por el valor de la mercadería. Sí va a pagar un tributo implícitamente por el valor del flete o de los gastos extras que se hayan generado por este traslado de ida y venida, ¿no? Pero por el valor en sí, que es el grueso del impuesto que se tiene que pagar, no hay ningún problema, es válido de los pagos que se han realizado con el despacho en la primera importación. Ok, gracias, Jorge. Antes de continuar con las preguntas, los invitamos a llenar la encuesta en el QR que se muestra en pantalla. A ver, continuamos. Si la mercadería cae en abandono legal y pasan los 30 días que indicaron, ¿aún puedo recuperarla? Eso también va para Jorge, está pedido hoy día. Sí. Bueno, si la mercadería cae en abandono legal, en el supuesto del abandono legal, con la anterior norma que teníamos, la única forma de poder recuperarla era a través del régimen de importación definitiva. Con la nueva norma, con la nueva modificación, con la 1433 y el reglamento, el 367, existen otros tipos de formas de poder recuperar la mercadería. Ya no necesariamente sea la importación definitiva, también podemos reembarcarla, podemos destinarla al régimen de tránsito, admisión temporal, transbordo, etc. Bueno, específicamente eso. Ya no necesariamente tiene que ser bajo el régimen de importación definitiva, sí la puedes recuperar también como el régimen de importación definitiva, pero también puedes apoyarte en estos otros regímenes si es que la mercadería lo califica. Normalmente lo que hacen los importadores, si es que no van a pagar los impuestos, es tratar de reembarcarla para que regrese al país de origen. Gracias, Jorge. Acá hay otra consulta. ¿Qué pasa si no se paga una sanción que me impone aduanas? Si no se paga una sanción que nos impone la aduana, o sea, si no es apelada, reclamada o no es cancelada, en definitiva va a pasar a un área que es el área de coactivos y van a tratar de seguir cobrando la deuda. Es más, se han visto casos en que congelan cuentas hasta que no se pueda, hasta que se haga respetar el pago de la deuda. O sea, la deuda cuando nace en la SUNAT tiene que culminarse sí o sí. Es eso. Ok, gracias. Acá tengo más consultas.
Una mercadería que está numerada y salió canal rojo e inmovilizaron el contenedor, ¿esta aduana puede caer en abandono legal? ¿Y cuánto sería el plazo? Bueno, definitivamente si una mercadería fue inmovilizada por aduanas y no se cumple con el requisito para levantar la inmovilización, ya ha perdido la mercadería, definitivamente. O sea, ya no es un tema de abandono legal. La inmovilización es un acta que se ejecuta por parte de la autoridad aduanera, llámese por el área oficiales o por el área de despacho o el área operativa de la misma aduana, en la cual se determina que la mercadería no puede ingresar al país por ciertos motivos que se hayan dado durante la revisión de la mercadería. No ha podido tener un permiso para el ingreso, no cumplió con los requisitos o se declararon otro tipo de mercaderías, etc. Si no cumple, no es que caiga en abandono legal. La mercadería está inmovilizada y si no se levanta la inmovilización, está perdida para el importador. Uy, ya, ok, Jorge, gracias. Acá hay una pregunta para Francisco y dice, ¿cómo ven ustedes la reducción de múltiples ventanillas para el retiro o ingreso de cargas considerando que son 14 navieras en el Callao? SUNAT, varias navieras, Visto Bueno, Gate In, Gate Out, terminales portuarios, etc. Ok, en principio, todos los costos o que se mencionan ahí, que he escuchado, ¿no? Gates, puerto, usos de área, son tarifas que están publicadas por las mismas empresas, ¿no? Son tarifas que están en el caso de DP World o APM Terminals en su tarifario público y los otros servicios o tarifas que tienen las líneas o sus agencias o sus almacenes, que entiendo que son los vacíos, son conocidas por todos dentro de cuando cierran, ¿no? El contrato de transporte. Además, inclusive ahí el MINCETUR creo que ha sacado una norma específica para tenerlo publicado y que todo esté contratado con la debida anticipación, ¿no? En nuestro caso en particular te podría comentar un poco más sobre los usos de área, porque el uso de área es un servicio que en realidad no lo queremos tomar. Creo que ninguno de nosotros lo quiere tomar. Y eso se genera por simplemente no retirar una mercadería a tiempo. Y uno no retira la mercadería a tiempo por varios motivos. Uno, digamos, no tuve la flota lista, una descoordinación interna y simplemente no llegué a tiempo. Tienes una penalidad por cambio de cita y tienes la misma penalidad por el uso de área, ¿no? Y el otro tema que también se generó, me parece que fue el año pasado, en la huelga de transportistas del año pasado, enero, febrero, más o menos. Cuando hay una huelga de transportistas y que de repente vamos a tener una en el Callao, si es que no se solucionan las cosas, por lo menos está anunciada para el 4 y 5 de abril, si mal no recuerdo, es que vamos a perder 6 días para poder retirar carga. 6 días que es muy probable que la mercadería se quede adentro, de acuerdo, como va llegando, ¿no? En orden de llegada, ¿no? Y es algo que realmente no depende de nosotros, es un evento externo. Y cuando lo hemos reclamado, casi siempre reclamamos estas penalidades, simplemente las respuestas de las terminales portuarias son, ese problema no es de mi servicio, es un tema de la puerta hacia afuera y simplemente el tarifario aplica y no te debo devolver. Entonces ahí siempre vamos a pelear con ese tema, ¿no? Igual con la congestión, las terminales portuarias dentro de sus cartas de respuestas, reitero, nosotros reclamamos todo. Sin embargo, una cosa es que reclames y otra cosa es que te devuelvan el dinero. Y la respuesta es la misma, ¿no? Cuando hay congestión o no llegamos a tiempo, a pesar de haber puesto toda la flota posible para poder hacer las transacciones, la respuesta es también que eso es un tema, no es un tema de ellos, es un tema de la calle, de nosotros los operadores o de los dueños de la carga, ¿no? Entonces, muy pocas veces hemos ganado reclamos a APM y a DP World por el tema de la congestión de los usos de área, que sí es un costo de operación que realmente nosotros no lo cotizamos porque no queremos. Hasta ahora, me parece, este año estamos mucho mejor. Los problemas se han generado básicamente por algunas huelgas, ¿no? Y en este año yo creo que estamos como Contrans muy bien. Los volúmenes vemos que ha bajado un poco en la IMPO, no sé cómo van los volúmenes de los que están participando en este webinar, pero vemos una que está desacelerando la descarga, por lo menos de contenedores, no el despacho y el consumo, sino la descarga de contenedores, ¿no?
Y nada, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de pelear para tener el mejor costo posible, sin penalidades o sin ineficiencias operativas, pero todo eso finalmente, como somos un operador intermedio, ¿no?, entre el puerto y el dueño de la carga, lo tenemos que poner finalmente en nuestra tarifa para poder trasladarlo a quien contrata el servicio, ¿no? Es así. Y nada, es como a veces el operador logístico, ¿no? Pone la factura del puerto, el transporte, la agencia de aduana, y finalmente hace una gran factura para poder determinar el costo de operación, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, Francisco. Acá hay una pregunta para Jorge. Dice, buenas tardes, ¿cómo determino si mis insumos importados califican para despacho urgente, teniendo la premisa que la norma indica insumos para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor? ¿Se necesita presentar alguna documentación? Bueno, ¿cómo determinas si tus insumos califican y no paralizan tu cadena logística o tu cadena de producción? Eso lo tendrías que demostrar a la aduana. Normalmente lo que se hace es presentar un mapa de procesos de cómo es tu proceso de producción y qué tan importante es el insumo que estás importando para que la necesidad de ese insumo no paralice tu cadena de producción. Si le demuestras a la aduana, mediante un mapa de tu proceso y una estadística de cómo es tu proceso de producción, y ese insumo es un insumo demasiado importante que se te está agotando y lo necesitas con carácter de urgencia, la aduana automáticamente lo que hace es emitirte una notificación o resolución dictaminando que ese producto sí califica como ingreso particular como despacho urgente. Acá dice, ¿no? ¿Cómo asegurar que mi carga no pierda su salida en puerto de conexión? En realidad esa la puedo contestar yo. Lamentablemente, ahorita por las congestiones que se viven a nivel mundial, no podemos asegurar esto. Todo está en base a programaciones, pero si, por ejemplo, en un puerto anterior la nave demoró un tiempo más o estuvo en espera, definitivamente si la nave está muy pegada no va a llegar y no va a poder conectar. Y ahí tienen que esperar. Ahorita hay una grave congestión y también en realidad reestructuración de servicios por parte de las navieras, y ahí en realidad se puede presionar, pero si la carga ya está en tránsito, toca más que presionar, pero no se puede hacer nada, hay que esperar lamentablemente porque es una congestión que no depende de ellos. Buenas tardes, una consulta. Si cuento con RUC 10, ¿existe un monto límite para importar? Bueno, si cuentas con un RUC 10, no existiría un límite, pero sí se debería ver la forma de cambiar al RUC 20 porque es un RUC empresarial. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, ¿en qué casos un operador OEA puede perder la certificación OEA? Bueno, yo creo que Dianita nos podría ilustrar ahí con esa respuesta. Sí, gracias por la pregunta. En realidad hay dos aspectos que tenemos que tener cuidado cuando ya somos operador económico autorizado. El primero es el caso de una suspensión, y esto se genera en caso la SUNAT nos audite, que lo hace una vez al año como mínimo, y encuentre algún incumplimiento de algún requisito de seguridad o algún requisito legal vinculado a la obtención de la certificación, nos da un plazo que es de 20 días para poder subsanar o levantar esa observación. En ese plazo se suspende la certificación. En caso nosotros no cumplamos con levantar esa observación dentro del plazo establecido por la norma, lo que va a suceder es que se va a cancelar la certificación, ¿no? La cancelación es quitarnos la certificación, evidentemente, y va a ocurrir en caso incumplamos algún requisito y que hayamos sido advertidos por la SUNAT y no lo hayamos podido levantar, ¿no? Eso básicamente. Gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, ya son las 5 de la tarde. En realidad las preguntas que nos han podido responder nos consultan en realidad por las redes sociales. No se olviden de escanear el QR para la encuesta. Y nada, cualquier solicitud, cualquier consulta, ya saben que acá en el grupo estamos, en el grupo Transmeridian, para atenderlos y apoyarlos en toda su cadena logística. Y nada, muchas gracias por su tiempo y por la participación. Gracias y, bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias a los expositores por su exposición. Gracias.